Quiero iniciar esta disertación expresando mi saludo cordial y además respetuoso a la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez, que hoy nos honra con su presencia y que es la primera presidenta o presidente mujer en toda la historia de nuestro Tribunal Constitucional. Quiero también saludar la presencia del doctor Manuel Miranda Canales, magistrado de este colegiado, ilustre colega y además expresidente del Tribunal Constitucional de nuestro país. También saludo a todos ustedes, amables participantes que hoy nos acompañan y con su compañía nos dan aliento y nos dan ánimo para reiniciar las actividades académicas del Centro de Estudios Constitucionales. Hemos querido en esta oportunidad hacer algo nuevo, si se tiene en cuenta lo que tradicionalmente se hace en el Centro de Estudios Constitucionales, que es simplemente el inicio del año académico con una actividad, pero no el inicio explicando lo que, desde mi punto de vista, es importante siempre recordar, es decir, qué es el Centro de Estudios Constitucionales, cuál es su función, cuál es su historia, qué es lo que hemos hecho últimamente y qué es lo que pretendemos hacer en este año, que es un año muy especial, porque es el año del bicentenario de la independencia nacional. Entonces, bajo esa perspectiva, he querido inaugurar este ciclo de conferencias magistrales con una intervención personal para precisamente enmarcar el accionar del Centro de Estudios Constitucionales dentro de, digamos, la coyuntura actual y la perspectiva en que nos encontramos. Quiero decir en primer lugar que el Centro de Estudios Constitucionales nace el año 2005, pero que antes en el Tribunal Constitucional han habido algunas acciones, digamos, precursoras de la actividad académica del Centro de Estudios Constitucionales. Las primeras acciones se llevaron a cabo en la gestión del expresidente Francisco Acosta Sánchez de junio del año 97 a diciembre del año 2000, periodo en el cual se realizaron varios eventos académicos, pero sobre todo talleres descentralizados que permitieron que el Tribunal Constitucional llegara a través de sus funcionarios a diversas localidades del país, como Huánuco, Huaraz, Piura, Tacna, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Iquitos, entre otras ciudades. En esa época fueron pioneros, expositores de esa actividad, los doctores Luis Sáenz Dávalos, que es nuestro actual director de publicaciones, el doctor Edgar Carpio, que es asesor jurisdiccional y ha sido secretario general del Tribunal Constitucional, y el doctor Mijail Mendoza Escalante. A ellos correspondió esas primeras conferencias, esas primeras charlas. El último taller descentralizado se realizó el año 2000 y como antecedente también tenemos que desde el año 2003 se empezó a manejar la idea de crear un ente que fuera algo así como el brazo académico del Tribunal Constitucional. Es decir, bajo la premisa de que el rol del Tribunal Constitucional no solamente implica una labor jurisdiccional de resolución de conflictos de naturaleza constitucional, sino también
una labor docente, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país deficitario en lo que se refiere a conciencia constitucional y asentimiento constitucional. Es un país que todavía, siguiendo la línea de algunos pensadores, como por ejemplo Enrique Bernales Ballesteros, que en paz descanse, es todavía un Estado, nación en formación. Y yo diría más un Estado constitucional en formación, en donde nos falta mucho, a pesar del tramo recorrido, para ser realmente un Estado con una sólida institucionalidad, con una democracia que garantice el acceso de la prosperidad a todos los sectores, con un respeto a los derechos fundamentales y un respeto a la jerarquía normativa de la Constitución. Ha sido largo el camino, pero falta mucho por recorrer. Entonces, el tribunal debe tener un área de difusión de su actividad. No solamente la actividad netamente jurisdiccional, sino la actividad también doctrinaria, a través de la organización de eventos académicos, de promoción de investigaciones, de apoyo a publicaciones y demás actividades. Y entonces, esta idea germinal del periodo del presidente Acosta Sánchez se vio complementada cuando en enero del 2003 se planteó la propuesta de crear un centro de estudios constitucionales, tomando como modelo otros centros de estudios constitucionales existentes en países que ya tenían tribunal constitucional, entre ellos España. Y consta en el acta del Tribunal Constitucional de 8 de enero del 2003 que se crea el Centro de Estudios Constitucionales. Esto se anunció inclusive en aquella época a través del diario oficial El Peruano. En la descripción de la noticia del citado diario se dice expresamente lo siguiente: también se ha creado el Centro de Estudios Constitucionales como entidad académica y de apoyo al cumplimiento y desarrollo de los objetivos del Tribunal Constitucional. Esta idea entonces se había plasmado ya a través de una decisión del máximo órgano de gobierno del Tribunal Constitucional. Y es recién el 31 de enero del año 2005 que se aprueba el reglamento del Centro de Estudios Constitucionales a través de la resolución administrativa 019-2005-PTC, que se publicó en el Diario Oficial del Peruano. Y en esa misma fecha en que se aprobó el reglamento del tribunal, se designó al primer director general del Centro de Estudios Constitucionales, que fue el doctor Magdiel González Ojeda, que dirigió el Centro de Estudios Constitucionales entre mayo del año 2005 y diciembre del mismo año. Luego lo sucedió en diciembre del año 2005 y por un año hasta diciembre del año 2006 el magistrado César Landa Arroyo. En ese periodo se dieron varios eventos importantes. Por ejemplo, el primer encuentro de docentes de Derecho Constitucional, el diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el coloquio Relaciones del Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Parlamento, el recurso de certiorari, el tribunal y los procesos constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo en esa época una intensa actividad académica por parte del Centro de Estudios Constitucionales. En otras palabras, después de este inicio, se apretó ya el acelerador de la máquina del Tribunal Constitucional y entramos ya a un ritmo diferente. El 4 de diciembre del año 2006 se designó precisamente hasta
septiembre del año 2007 al siguiente director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen. Este ex magistrado también se preocupó en realizar eventos, por ejemplo, sobre derecho previsional en la jurisprudencia del tribunal, la jurisprudencia del Supremo Intérprete de la Constitución y su incidencia en el Sistema Nacional de Control, la constitucionalidad como función pública, el análisis de la ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional y el debido proceso en la investigación fiscal, etc. Luego de la gestión del doctor Juan Bautista Lartirigoyen, viene la gestión del doctor Gerardo Eto Cruz, quien asume el cargo de director general el 20 de septiembre del año 2007, y tiene él una activa participación que se prolonga hasta el 3 de junio del año 2014. Es decir, prácticamente 7 años se mantiene el doctor Gerardo Eto Cruz en la dirección del Centro de Estudios Constitucionales. Fueron 7 años también de una intensa actividad en donde se realizaron una serie de eventos, se llevaron a cabo publicaciones, se completó investigaciones y en general fue una etapa fructífera. Yo diría significativamente fructífera. Ya después viene este colegiado que asume sus funciones precisamente el 3 de junio del año 2014 y el 4 de junio del año 2014 asume mi estimado amigo y colega, además mi predecesor, el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez, quien se desempeña desde el 4 de junio del 2014 hasta enero del 2020 como director del Centro de Estudios Constitucionales, realizando una excelente labor en donde no solamente lleva a cabo eventos académicos e investigaciones y promueve publicaciones, sino le da un especial énfasis al tema histórico y al tema del bicentenario y a otros temas específicos a los cuales me voy a referir más adelante, creando líneas de publicaciones que esta administración está tratando de continuar. Sin que yo lo piense y sin que yo lo pida por esas cosas que tiene el destino, en enero del año 2020, después de la elección de autoridades que se llevó a cabo la primera semana de diciembre del 2019, este humilde servidor asume la presidencia, mejor dicho, la dirección general del Centro de Estudios Constitucionales. Yo dejaba la presidencia y la dejaba con mucho entusiasmo en el sentido ya de liberarme de todas las responsabilidades de ese cargo, que es un cargo complicado y difícil. Dejaba a la doctora Ledesma, a quien apoyé para que llegara a la presidencia, y me sentía ya yo liberado, pasaba a mis cuarteles como simple magistrado, pero precisamente se me propuso en la oportunidad en que se llevó a cabo la elección que yo asumiera el cargo de director del Centro de Estudios Constitucionales, y aquí me tiene, sin haberlo pedido y sin habérmelo propuesto, y estoy tratando de hacer humildemente todo lo que está dentro de mis posibilidades, y ahí vamos trabajando. De lo dicho hasta aquí, entonces, podemos rescatar que el Centro de Estudios Constitucionales es un órgano del Tribunal Constitucional encargado de complementar la tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional para permitir
por un lado, la difusión de toda la jurisprudencia y toda la producción jurisprudencial del tribunal. Por otro lado, fomentar la investigación a través de la organización de eventos académicos y de la promoción, auspicio e impulso de investigaciones, y además rescatar y promover publicaciones. Todo ello en el afán de ir cumpliendo la patriótica tarea, diría yo, de impartir a nivel de todos los peruanos los conocimientos básicos en materia constitucional. Es decir, haciendo una tarea docente, haciendo docencia constitucional. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho de la actual presidenta era su preocupación de llegar a, digamos, en un ámbito mayor que trascendiera la esfera especializada y netamente y puramente académica y llegara, si es posible, a los grandes sectores de la población. Y eso creo que ella lo está haciendo desde varios ángulos, entre ellos todo el manejo de las redes y de la difusión del Tribunal Constitucional. Y yo estoy tratando de acercarme en esa línea a través de la organización de eventos en gran cantidad y muchos de ellos virtuales, lo cual nos ha permitido acrecentar el número de participantes, el número de temas, el número de colaboradores. Ya el Centro de Estudios Constitucionales, a estas alturas del partido, pues tiene no solamente el reconocimiento de un acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, sino que ya la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 22, la ley 28.301, establece que primero le da ya un reconocimiento legal indiscutible a nivel de ley orgánica del Tribunal Constitucional, de ley que hace bloque de constitucionalidad, le da al Centro de Estudios Constitucionales el carácter de un órgano de investigación académico y técnico de apoyo al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Tribunal Constitucional. Y en esa línea, también el reglamento del propio tribunal, el reglamento normativo del propio tribunal, le da también un reconocimiento y complementa las funciones del Centro de Estudios Constitucionales, el cual tiene una serie de normas adicionales, entre ellas su propio reglamento, en donde hemos ido ya puliendo detalles atinentes a las actividades propias del Centro de Estudios Constitucionales. Cuando yo ingresé a la dirección del Centro de Estudios Constitucionales, percibí que en el tema de organización de eventos académicos había, digamos, cierta dispersión, y consideré que era conveniente hacer una sistematización de los eventos académicos. Y en virtud de ello, dicté la Resolución Directoral General 001-2020 DG/CS/TC de fecha 28 de febrero del 2020, que tengo entendido, salvo que me equivoque o que me falte algún detalle de información, que es la primera resolución directoral que se dicta, creo yo, en la historia del Centro de Estudios Constitucionales. Si me equivoco, que me lo corrijan. ¿Y cuál fue el objetivo de esta resolución? Establecer una categorización de los eventos académicos. Y en virtud de esta categorización, hemos dividido los eventos académicos en conferencias magistrales, como es la que estamos teniendo ahora, y la que vamos a tener el día lunes con la participación de la doctora Marianela Ledesma Narváez, nuestra presidenta,
que va a tratar precisamente sobre el tema derechos de la mujer en el bicentenario a raíz del Día Internacional de la Mujer. Tenemos, además de estas conferencias magistrales, las conferencias especializadas, que son ya mucho más específicas sobre temas más puntuales. Luego tenemos los conversatorios constitucionales, que convocan a diversos expertos para tratar un determinado tema, observar las posiciones y con mucha altura hacer los planteamientos respectivos. Luego tenemos los debates constitucionales, que ya son mucho más específicos sobre temas en donde hay dos o más posiciones marcadamente señaladas y en donde invitamos a un expositor que defiende una tesis y a otro expositor que defiende otra tesis, a los efectos que confronten sus puntos de vista y los espectadores puedan sacar sus respectivas conclusiones. Esos son los debates constitucionales. Luego tenemos los talleres constitucionales, que son eventos que ya pueden durar 2, 3 o 4 fechas, en donde se va a trabajar puntualmente sobre casos específicos con una dirección técnica. Luego tenemos también los seminarios constitucionales, que son eventos académicos ya de un mediano plazo, de una duración que puede ser de 1 mes o 2 meses, en donde se van a tratar temas específicos, sobre todo relacionados con la problemática de los procesos constitucionales. Y por último tenemos los diplomados constitucionales, que son ya mucho más doctrinarios sobre temas más de fondo, que pueden inclusive tener una duración mayor. En este orden de ideas, entonces, hemos tratado de ordenar el tipo de eventos con la mayor apertura y hemos puesto especial empeño en convocar a estos eventos a la mayor cantidad de colaboradores. El año pasado tuvimos el valiosísimo concurso de una buena cantidad de asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, lo cual permitió al Tribunal Constitucional exhibir un elenco altamente calificado de profesionales expertos en materia constitucional o en materias relacionadas con el tema constitucional, que son quienes nos dan el soporte en la decisión y en las resoluciones que nosotros tomamos. Ellos estudian los casos, nos hacen propuestas o, digamos, proyectos de ponencias, nos sirven de asesores, debaten con nosotros, nos dan todo el soporte académico y técnico necesario para poder soportar la función jurisdiccional. Entonces, a ese equipo de jóvenes, porque la mayoría de ellos son jóvenes, me he preocupado de convocarlos. Además, en una idea que a mí me parece fundamental, hay que ir renovando generacionalmente a los especialistas en las diversas áreas del conocimiento humano y en el mundo del derecho, en lo que a nosotros respecta, en lo que es derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y todo el conjunto de materias que rodean el trabajo de un tribunal constitucional. Y esa renovación pasa por darles oportunidad a que se conozcan, que expongan, que demuestren su sapiencia, y por lo tanto para mí ha sido sumamente, digamos, gratificante la acogida que tuve en ellos para que colaboraran, y esto lo digo en forma muy especial, gratuitamente, porque hay un detalle: el año que nosotros hemos tenido de actividades académicas, el 2020, todas esas actividades académicas han sido actividades académicas que no han implicado un honorario para el expositor ni han implicado un gasto para el participante. O sea, hemos abierto el abanico
y hemos permitido que muchos accedan a participar en estos eventos sin costo alguno. Creo que ahí también hemos coincidido con la presidenta en darle a nuestra actividad una mayor dimensión, facilitando que se inscriban en nuestros eventos. El año pasado hemos llevado a cabo un conjunto de eventos que sería muy largo enumerar, pero simplemente les voy a dar algunos títulos así como ejemplo en lo que es conferencias magistrales, ejecución de sentencias constitucionales contra el Estado, a cargo del profesor brasileño Arthur Ricardo Ratz, otra conferencia sobre derecho procesal y derecho humano universal, a cargo del profesor español Antonio María Lorca Navarrete, otra conferencia magistral sobre el COVID-19, libre circulación, medidas de seguridad y personas privadas de libertad, a cargo del connotado constitucionalista peruano, el doctor Domingo García Belaúnde, una conferencia magistral sobre relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, a cargo del doctor Raúl Ferrero Costa, otra sobre la Comisión de Venecia, 30 años después de su implementación, a cargo del magistrado José Luis Sardón de Taboada. Luego hemos tenido un evento muy importante que se llevó a cabo en el mes de noviembre, que se denominó, dentro ya de la categoría de conferencias magistrales, los derechos de las mujeres en las altas cortes, avances y perspectivas, en donde tuvimos el honor de contar con la presencia de la doctora Elvia Barrios Alvarado, hoy presidenta de la Corte Suprema de la República, también de la doctora Gloria Poyatos Matas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de España, la doctora Yulisa Mantilla Falcón, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck, y la doctora María Candelaria Quispe Ponce, asesora jurisdiccional de mucho predicamento y que tiene estudios de posgrado en Europa sobre las materias de su especialidad. Y luego cerramos ese ciclo de conferencias magistrales con la presentación del doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, con la conferencia La Obra Constituyente. Luego tuvimos conferencias especializadas y voy a ir mencionando rápidamente los títulos, nada más. Situación de migrantes y refugiados en el escenario del COVID-19, decretos de urgencia y efectos tributarios en las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y sus implicancias en el COVID-19. Tuvimos también agendas constitucionales. Hicimos una agenda constitucional por cada proceso y eso lo hemos establecido ya como unas agendas obligatorias. Creemos que es importante que cada año, respecto de cada proceso, se haga una agenda constitucional que es un evento que se cataloga dentro de, digamos, los tipos de eventos que nosotros hemos aprobado como una suerte de seminario que trata sobre el proceso, por ejemplo, el proceso de habeas corpus y específicamente antecedentes, desarrollo y perspectivas. Y esto todos los años, o sea, todos los años va a haber una agenda sobre cada uno de estos procesos. Amparo, proceso de amparo, antecedentes, desarrollo y perspectivas, habeas data igual, cumplimiento igual, proceso de inconstitucionalidad, competencial, acción popular, etc. Es decir, todos los años los participantes van a tener la oportunidad de concurrir a una agenda constitucional en donde se aborde cada proceso constitucional que están reconocidos en el Código Procesal Constitucional,
de los cuales, que son 7, de los cuales 6 conoce el tribunal y 1 conoce el Poder Judicial, pero también lo vamos a incluir, en donde el participante va a tener una visión de los antecedentes, el desarrollo y las perspectivas de ese proceso en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, un instrumento muy valioso para el ejercicio de la judicatura, para el ejercicio de la abogacía, de la asesoría, de la docencia, etcétera, para nuestros participantes. Dicho sea de paso, estos eventos no se agotan en digamos, las exposiciones a los participantes inscritos, sino se graban y se difunden ampliamente a nivel de otras plataformas. También en estas agendas nosotros incluimos el año pasado una de mucha actualidad, Estado de Derecho en tiempos de COVID-19, un reto de adaptación para un principio clásico, que estuvo a cargo del profesor Jorge Portocarrero Quispe. Y también incluimos 2 agendas más, una sobre panorama constitucional camino al Bicentenario y otra sobre libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En cuanto a los talleres, hemos hecho varios, sobre varios temas, por ejemplo, interpretación constitucional y derechos fundamentales, funciones y competencias del tribunal, principios constitucionales, recurso de agravio constitucional típico y atípico, precedentes y doctrina, estado de cosas inconstitucional, sentencias interpretativas, amparo contra resoluciones judiciales, límites y contenido de los derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal, y en lo que es diplomados y seminarios menciono, para no cansarlos, un seminario sobre derechos fundamentales, otro sobre procesos constitucionales, otro sobre precedentes vinculantes, etcétera. Y también tuvimos un conversatorio sobre igualdad de género en búsqueda de un equilibrio a cargo de las expositoras María Candelaria Quispe Ponce y Stephanie Marchán Carro. Fruto de todas estas actividades académicas, logramos algo inédito en la historia del Centro de Estudios Constitucionales. Claro, hay que decir también, en honor a la verdad, que antes los eventos eran presenciales y hoy los podemos hacer virtuales, lo cual amplía nuestra cobertura de participantes. Pero en eventos académicos alcanzamos la cifra récord de 8.620 personas que comprenden inscritos en las diversas actividades. En lo que es dirección de publicaciones y documentación, continuamos con la revista peruana de Derecho Constitucional, la número 12, que abordó el tema de la historia constitucional. Publicamos el habeas data en la actualidad, posibilidades y límites. Publicamos sobre el amparo virtual, el compendio normativo, las lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón de Salas dentro de las obras históricas, la jurisprudencia relevante del tribunal, el tomo 10, y en la dirección de investigaciones hemos llevado a cabo varias investigaciones. Voy a mencionar solamente 2, por ejemplo, la investigación de la totalidad de las sentencias constitucionales interpretativas, el estudio sobre la jurisprudencia relevante emitida por el tribunal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, la eutanasia y el suicidio asistido en Europa, etcétera. Una serie de investigaciones que hemos logrado concluir. Y entonces llegamos a este año, y en este año también nos hemos propuesto una serie de actividades en las mismas líneas. Es decir, vamos a continuar en lo que es eventos académicos con la realización de conferencias magistrales, vamos a continuar con conferencias especializadas, conversatorios constitucionales, debates constitucionales, talleres constitucionales, seminarios constitucionales, diplomados constitucionales, y en lo que es publicaciones, en el rubro, en la publicación o en la línea de publicación de Biblioteca Constitucional del Bicentenario, vamos a continuar con alguna obra importante
igual en derechos y sociedad, en derecho, cine y literatura, doctrina constitucional, las constituciones del Perú, mujeres juristas, procesos constitucionales, publicaciones, textos constitucionales del Bicentenario. Es decir, en cada una de estas líneas de publicaciones vamos a seguir avanzando. Y además vamos a publicar una importante obra colectiva, y aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a quienes tengan, digamos, la condición de profesores de Derecho Constitucional o tengan estudios de Derecho Constitucional o tengan obra escrita en Derecho Constitucional, porque pensamos hacer una obra, pero de una característica especial. Se va a denominar Reflexiones Constitucionales sobre el Bicentenario. Y específicamente vamos a tratar dentro de esta obra significado, importancia y retos del Bicentenario. Queremos hacer una obra que tiene una característica muy peculiar. Es una obra que se va a sacar muy pronto. Se va a pedir a los colaboradores un artículo de su autoría de no más de 10 páginas. No más de 10 páginas. En un formato que ya les vamos a decir, que normalmente es de Arial 12 a espacio y medio, y que siga pues las pautas académicas respectivas, pero cada uno de estos artículos debe tratar específicamente sobre el significado, la importancia y los retos del Bicentenario. Por eso se llama la obra Reflexiones Constitucionales del Bicentenario. Y pretendemos sacarla muy pronto, o sea, vamos en la próxima semana a hacer ya las invitaciones correspondientes, pero la invitación además es amplia. Si alguno de los asistentes, por ejemplo, el día de hoy, es profesor de Derecho Constitucional, está estudiando una maestría en Derecho Constitucional, tiene alguna obra escrita en Derecho Constitucional, tiene algún predicamento en Derecho Constitucional, nos puede remitir un artículo en donde trate de esta temática. No queremos un libro político, ni político coyuntural. No pretendemos que en este libro se plantee una posición sobre, por ejemplo, la reforma constitucional o temas específicos de la coyuntura actual o de las elecciones. No, nosotros estamos yendo al sentido profundo del Bicentenario, al sentido histórico, al sentido patriótico, al sentido de fondo del Bicentenario. Y lo que queremos es una obra que contenga reflexiones constitucionales sobre el Bicentenario. Es decir, significado, importancia y retos. Una especie de encuentro personal de cada uno de nuestros colaboradores, de una reflexión propia, mirando el Perú con cariño y con patriotismo y diciendo, bueno, ¿qué significa el Bicentenario para mí? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Y qué retos debe significar? Es decir, un voto de peruanidad constitucional. Queremos la mayor cantidad de opiniones en ese sentido. El libro tendrá un periodo de presentación de estos artículos breve, o sea que el que acepta tiene que hacerse la idea que en muy corto tiempo tiene que tener el artículo, y luego el libro inmediatamente será ya colgado en formato virtual, y luego ya en un número muy limitado se sacará en físico. Sin perjuicio de ello, quien quiera tener el libro virtual impreso puede hacer que se lo impriman. Esa posibilidad siempre existe. Pero nos gustaría que este libro sea un aporte de todos los constitucionalistas sobre nuestro querido Perú de cara al Bicentenario, ¿no? Un conjunto de reflexiones de personas que pueden tener una posición u otra posición, o que pueden estar en tal ángulo o en tal ángulo de discrepancia con otros, o que tienen tal o cual visión, pero en donde reflexionemos
más allá de las diferencias y digamos, qué significa el Bicentenario, qué importancia tiene el Bicentenario, qué retos nos presenta el Bicentenario. Es una obra que queremos hacer y yo tengo la ilusión de hacerlo y tengo el apoyo de la presidenta, lo cual significa que la vamos a hacer de todas maneras. Contra viento y marea lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rápidamente. Cuanto más participantes haya, mejor. Nos interesa que participen de todo el país. Por ejemplo, profesores de Derecho Constitucional del Cusco, de Arequipa, de Huancayo, de Iquitos, de Piura, de Cajamarca, de Ancash, de Ica, de todo el país, de Tacna, de todo el territorio nacional. Quienes estén, y si no son profesores, que tengan por lo menos estudios de maestría. Eso sí, tienen que ser abogados titulados, pueden tener estudios de maestría en Derecho Constitucional. Y exigimos esto porque lo que queremos es un nivel básico de conocimiento en materia constitucional que otorga evidentemente el haberse compenetrado ya sea con la docencia o con la investigación y publicación o con los estudios de posgrado. Bien, luego tenemos una obra que vamos a publicar que es la Constitución Incompleta, Reforma Institucional para la Estabilidad Democrática, que es una reedición de una obra del año 1999 del magistrado José Luis Arnaud de Taboada, luego el libro El Habeas Corpus en el Perú del doctor Domingo García Belaunde, el colectivo Cultura Constitucional, libro homenaje al profesor Rodolfo Romboli de Italia, la Revista Peruana de Derecho Constitucional número 13, el proceso de cumplimiento de la actualidad, posibilidades y límites, la jurisprudencia relevante del Tribunal del tomo 15, luego jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, predecesor nuestro, sobre habeas corpus y amparo, aspectos de la historia del derecho peruano, de la autora Rosa Dominga Pérez, el derecho constitucional en el cine y en la televisión, el proyecto de la Constitución del 79, etc. En el ámbito también de investigaciones tenemos un conjunto de investigaciones, no los quiero cansar, y en fin, tenemos pues un trabajo importante, interesante por delante, que yo, a pesar de que siempre digo que estoy abrumado por las tareas, como soy un profesor nato y neto, que me he pasado la vida en la actividad básicamente docente, además de la defensa y ahora de la judicatura, me entusiasmo. Y a veces me dicen que ya dejo de aparentar mi edad cuando me entusiasmo, porque realmente me entusiasmo. Yo creo que el Perú requiere de mucho entusiasmo para sacar las cosas adelante. Y a mí me parece que podemos hacer todo este conjunto de eventos con el apoyo de ustedes. Y habíamos señalado también un tema último, un tema académico que lo voy a mencionar brevemente porque estaba dentro del programa, ya cerrando en esta parte, la parte de, valga la redundancia, del Centro de Estudios Constitucionales. Y respecto a lo cual simplemente agrego que espero el apoyo de todos ustedes. Yo sé que lo tengo, pero espero el apoyo. Quiero decirles, participantes, que para nosotros es un honor que ustedes nos acompañen. Ustedes son la razón de ser de las actividades del SEC. Nosotros somos una institución de servicio. Queremos servir al ciudadano. Queremos servirlo con justicia constitucional y queremos servirlo con docencia constitucional. Entonces, estamos con los brazos abiertos para recibir iniciativas, colaboraciones y todo lo que crean ustedes que nos pueden alcanzar. Y cierro con lo siguiente, dentro de este bicentenario, en donde vamos a tratar de robustecer nuestras actividades y de, sobre todo, tratar de cultivar la reflexión más allá de cualquier diferencia. ¿Cuál es el rol del juez constitucional peruano en el bicentenario? Quiero decir, en primer lugar, ya en el tramo final de esta exposición, que el juez constitucional es una persona
que ejerce la función jurisdiccional, un funcionario público, función de administrar justicia constitucional, que es la justicia de la defensa de los derechos humanos y la justicia de la defensa de la Constitución. Por lo tanto, el juez constitucional debe ser una persona que haya hecho de la probidad y de la idoneidad una práctica de vida, que sea un ejemplo de autenticidad y de coherencia entre sus principios y valores y sus acciones, que su deber ser coincida con el ser de las cosas, es decir, que aquello que postula como principios y valores lo lleve a la práctica y no claudique de esos principios y valores. Sobre este tema, yo recuerdo a un viejo maestro mío del Colegio La Salle, donde tuve el privilegio de estudiar, que nos decía, cuando éramos adolescentes de secundaria, el que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Repito, el que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Es decir, el que no tiene principios y valores bien puestos y no es, digamos, leal a esos principios y valores en su praxis de vida, al final termina convencido que lo que hace está bien y justificando su inconducta. Es decir, dándole una racionalidad a una conducta inacorde con sus principios y valores. Es decir, justifica la traición a sí mismo, la traición a sus principios y valores. Y entonces lo que queremos es jueces constitucionales que no se traicionen a sí mismos, que tengan sus principios y tengan sus valores. Pueden tener su perspectiva, inclusive un matiz de tipo ideológico, político, que es natural en todo ser humano, pero no partidarizado, pero que no traicionen a su propio deber ser, que sean coherentes. Y por lo tanto, queremos jueces honestos y jueces coherentes, pero jueces también con corazón y con coraje. ¿Qué cosa significa un juez con corazón? Un juez capaz de sensibilizarse frente a los dramas humanos que se presentan en los casos que llegan a su conocimiento. Para sentir y trasuntar el problema que se controvierte. Que no se obnubilen con detalles procedimentales y se olviden del fondo del asunto. Que no se apresen de formalismos. Que entiendan que la justicia constitucional es una justicia finalista, en donde no importan las formas. Lo que importa es que ese derecho fundamental que ha sido amenazado, que ha sido violado, sea rescatado. Y para eso, ¿qué necesita el juez constitucional? Corazón. Necesita corazón, ser susceptible al drama humano. Y por otro lado, necesita coraje, porque obviamente un juez conejo, un juez asustadizo, un juez que agacha la cabeza cuando hay presiones, es un mal juez constitucional. Y en general un mal juez. A un juez con coraje, que no le tiemble la mano cuando tenga que adoptar una decisión. Así lo critiquen, lo saquen en los periódicos, lo satanicen y traten de destruirlo. Pero ese juez con coraje dormirá tranquilo. Dormirá tranquilo porque no se traicionó a sí mismo. Debe ser un juez inmune a las presiones que sobre él se desaten en el ejercicio de su cargo. Y el juez constitucional del Bicentenario debe además ser un juez que en la resolución de cada controversia tenga claro que no debe perder nunca de vista lo que yo denomino el eje de preocupación y el ángulo de observación de la problemática que tiene en sus manos. Ellos obviamente dependen del proceso de que se trate, tanto el eje de preocupación como el ángulo de observación. El juez del Bicentenario
debe ser capaz de tener absoluta conciencia que cuando, por ejemplo, tiene en sus manos un caso de habeas corpus en donde el demandante está reclamando por su libertad, ¿cuál es el eje de preocupación si el tribunal es el garante de la defensa de los derechos humanos y de la libertad, que es el primer derecho? ¿Cuál es el eje de preocupación? La libertad. No puede obnubilarse con otros ejes y de repente denegar la libertad por otras preocupaciones. Ese es un mal juez constitucional. No tiene sensibilidad. O si el eje de preocupación es la invocación de la libertad de asociación, ese es el tema. O si el eje de preocupación es el principio de razonabilidad en tal circunstancia o en tal coyuntura, sea quien sea el demandante, porque está ahí para analizar el derecho invocado por el demandante en los procesos de la libertad. Habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento. Y el eje de preocupación en una demanda de inconstitucionalidad, ¿cuál es? Que se preserve la supremacía normativa de la Constitución. O sea, que si hay una ley traidora a la Constitución, una ley felona a la Constitución, que incurre en inconstitucionalidad, tiene con toda objetividad que decir, aquí hay una colisión entre la ley cuestionada y la Constitución y extraigo del sistema jurídico a la ley cuestionada. O en un proceso competencial, ¿cuál es el eje de preocupación? Que se respete el cuadro de competencias establecido en la Constitución. Si en la Constitución se dice tal órgano tiene tal competencia y tal órgano tiene esta, y hay un choque de competencias, el juez tiene que decir, aquí está la competencia correcta y esto usted no lo puede hacer frente a quien usurpa competencia u omite competencia o lesiona competencia o perturba competencia. Es decir, el eje de preocupación tiene que estar claro. Y tiene que estar claro el ángulo de observación. ¿Y a qué me refiero con el ángulo de observación del juez constitucional del siglo XXI? ¿Desde dónde miro el problema? Si yo me siento en la butaca de la ley y lo miro desde la ley, es distinto a si me siento en la butaca de la Constitución. Es decir, me siento y miro desde la Constitución. Es decir, desde los principios, desde los valores, desde la filosofía del legislador constituyente, desde la racionalidad y los principios que informan la Constitución. Y veo con ojos constitucionales el problema. No lo veo con ojos legales, porque muchas veces la ley traiciona a la Constitución, o muchas veces el caso concreto va más allá de la previsión normativa del legislador, y la respuesta no está en la ley. Y si trato como un chicle de mover la ley para acomodar al caso y decir la ley dice tal cosa, estoy dejando de lado la visión constitucional. Entonces, para mí, un juez constitucional del Bicentenario es un juez probo, idóneo, con corazón, con coraje, y que tiene claro el eje de preocupación y el ángulo de observación. Y es un juez, además, que quiere un Perú que consolide su democracia, que ya no tenga esta historia preñada de dictaduras y de gobiernos de facto, que sigamos en democracia, que se respete la voluntad popular, que se fortalezca el Estado constitucional, que se respete la Constitución, que no se manipule el tema constitucional y que no se use políticamente al Tribunal Constitucional, porque nosotros somos autónomos e independientes. Y entonces, ese es para mí, yo lo digo con todo respeto y todo cariño, es un punto de vista, puede ser que hayan discrepancias y las admito y las respeto, pero para mí ahí está el núcleo del juez constitucional, en esos ingredientes. Y con esto termino esta exposición pidiéndoles disculpas, 1000 disculpas por haberme extendido. Y de esta forma empezamos nuestras tareas académicas este 2021, año del bicentenario de la independencia nacional. Agradecerles por la atención, pedirles disculpas por haberme extendido. Yo a veces soy un poco apasionado y trato los temas, en eso imito un poco al doctor Manuel Miranda Canales, que le gusta mucho la docencia
y cuando agarra un tema, pues ahí se entusiasma, ¿no? Y también a la doctora Ledesma. Además, agradecerle tanto a la presidenta del tribunal como al doctor Manuel Miranda, expresidente, por la generosidad que han tenido de acompañarme en esta larga conferencia. A mí me ha honrado mucho la presencia de ustedes dos y de todos los participantes. Y quedamos en contacto. Seguimos trabajando en el marco del Bicentenario. Y muchas gracias también a los funcionarios que han permitido que este evento académico sea posible. Muchas gracias a todos. Buenas noches.